Mire lo que dice, un corazón apasionado por Dios. Yo no sé si ustedes se acordarán cuando los que ya tenemos años en esto, no muchos, pero tenemos, no sé si se acordarán cuando ustedes recibieron a Jesús en su corazón, ¿cómo nos sentíamos? Nos sentíamos primeramente perdidos porque no sabíamos qué seguía, qué íbamos a hacer, a qué nos íbamos a enfrentar. Pero conforme fue pasando el tiempo, entramos al propósito de Dios, empezamos a estudiar la palabra, empezamos a congregarnos, empezamos a aprender a orar. ¿Y qué sucedió? Empezamos a conocer de la palabra, a conocer los mandamientos de Dios, empezamos a conocerlo más a Él, empezamos a sentir en nuestra alma, en nuestro corazón, que había un cambio en nuestra forma de ser, en nuestra forma de conducirnos por la vida, había un cambio que quizás nosotros nos sentíamos bien bonito, pero la demás gente empezaba a mirar y decir, mira cómo era cuando no iba a la iglesia. ¿Qué cambio ha habido en él? Y ese es el cambio que Dios hace en cada uno de nosotros. ¿Y qué sucede con nosotros? Cuando nos convertimos, estamos apasionados por Dios. ¿Por qué estamos apasionados por Dios? Porque Dios nos sacó de donde estábamos. ¿En dónde estábamos? Estábamos en una vida de delitos, pecados, nos la pasábamos tomando, no nos importaba más que la fiesta, la pachanga, andar para arriba y para abajo. Pero ahora que estamos en Cristo, sentimos que estamos apasionados. Por eso mucha gente dice, Cristo es mi primer amor. Y muchas veces nosotros decíamos, oye, ¿te acuerdas de tu primer amor? Están diciendo de la novia, de la primera novia. Pero no, aquí en las cosas del Señor no. El primer amor de nosotros debe de ser Jesucristo. Porque Él fue a la cruz. Él recibió los latigazos. Él pagó por nosotros. Él no se quejó sin conocernos. A Él fue y lo clavaron en la cruz. Le dieron latigazos. Le pusieron una corona de espinas. Entonces, por eso es la razón. Yo les pregunto ahorita, ¿habemos varios que estamos apasionados por Cristo hoy? Apasionados quiere decir que vamos a hacer todo lo que Él nos manda, que vamos a seguir sus mandamientos, que no vamos tenemos dos caminos, el camino del mal y el camino del bien. ¿Qué camino vamos a seguir? Si estamos apasionados por Dios, por Jesucristo, por el que fue a la cruz y pagó por nosotros, si decimos que estamos apasionados, entonces tenemos que estar haciendo las cosas que Él nos ha mandado, obedeciendo sus mandamientos. Sus mandamientos son 10, pero en el Nuevo Testamento vienen 2 ahora. Amarás a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se reduce a 2 mandamientos. Si nosotros cumplimos con esos 2 mandamientos, ténganlo por seguro que nosotros vamos a poder cumplir todos los 8 mandamientos. Porque si amamos a Dios, si estamos apasionados con Dios, los vamos a cumplir. Y si amamos a nuestros enemigos, porque es difícil, amar a nuestros enemigos, amar a nuestros amigos es muy fácil, pero alguien que te ofende, ¿lo vas a poder amar? Es difícil. Pero Dios nos manda a que amemos a nuestros enemigos, a nuestro prójimo, al que está a un ladito de nosotros, al que nos hace la guerra, al que se burla de nosotros, al que no nos deja en paz. Dios nos pide que lo amemos. Y eso es difícil. Pero Dios lo ordena y lo tenemos que hacer. Así que hoy, esta mañana, vamos a hablar de un corazón apasionado por Dios. Recordemos que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Esto le habló a una iglesia en Éfeso. En Apocalipsis 2, 4, 5, ¿lo tienes? Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido.
Eso nos está diciendo a Dios a cada uno de nosotros, a los que se han retirado, a los que ya no vinieron a la iglesia, a los que de plano ya se fueron. Dice, has dejado tu primer amor. ¿Quién es su primer amor? Es Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ya no me amas como cuando te convertiste a cristiano. Esa es la pregunta. Y el Señor dice, y eso no me gusta de ti. Por eso te pido ahora, regresa y acuérdate de dónde yo te levanté, de dónde yo te saqué. ¿Qué es lo que hice por ti? ¿Qué es lo que hice por tu familia? ¿De dónde te saqué? Cuando nos convertimos al Señor, una de las evidencias del nuevo nacimiento es un gran anhelo por conocer más y más a Dios de su palabra. Yo le tengo que decir de mí, cuando yo recién me convertí, no había domingo, y aquí hay dos personas, mi suegra y mi esposa, que antes de ir a la iglesia yo me levantaba y lo primero que hacía, yo empezaba a escribir. ¿Se recuerda? Y yo iba, se lo enseñaba, le decía, mire lo que escribí ahora. Mire lo que hice ahora, míreme este pensamiento, mire estas cosas. ¿Por qué? Porque estaba recién convertido y estaba apasionado por Dios, estaba agradecido de que Dios me había sacado de donde yo estaba. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos un testimonio, una historia de lo que Dios hizo con nosotros cuando recién nos convertimos. Es interesante que uno de los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia es el fuego, y es un fuego que no debemos descuidar. Por el contrario, debemos avivarlo para no ser sorprendidos por el frío de la muerte espiritual. Eso sucede cuando nosotros dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia. Claro, cuando dejamos de congregarnos hay muchas circunstancias. El trabajo, claro que tenemos que trabajar. Y muchas veces nosotros, yo conozco al Señor, pero el patrón al que le estoy sirviendo no conoce al Señor. Entonces es difícil los horarios para el trabajo, por eso es que no se asiste a la iglesia. Pero no vienes a la iglesia, pero estás leyendo la palabra. Estás orando, estás intercediendo, estás hablándole a la demás gente de lo que hace el Señor Jesucristo. Estás evangelizando, estás estudiando para cuando te toque venir a la iglesia, puedas saber de lo que estamos hablando, puedas saber de lo que se está tratando. Es bien importante eso, que si no podemos congregarnos, no dejemos de leer la palabra, no dejemos de estar en contacto con el Señor, no dejemos de buscarlo. La Biblia nos enseña que el fuego tiene un significado muy poderoso. Simboliza la naturaleza del ministerio cristiano que consume lo perecedero y purifica lo imperecedero. No sé si habrá oído una palabra que dice, aquí en este lugar hay el fuego de Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Casi por lo regular, cuando Dios se presenta a las personas, se presenta en su congregación, dice, yo miré un fuego grande. Es el fuego de Dios. Y eso es lo que se refiere aquí. El fuego purificador de Dios nos limpia de toda maldad, de toda apatía espiritual y de toda desidia, y nos sana también. Por eso cuando usted viene a la iglesia, está adorando, está con las manos levantadas al Señor, usted está concentrado en lo que está oyendo, en la música, alabándole a Él. No importa si canta feo o canta bonito, a Él no le importa. A Él lo que le importa es lo que sale de tu corazón. Eso es lo que le importa a Él. Entonces cuando tú llegas y empiezas a alabarlo, tú traes un dolor de cintura, tú traes un dolor de rodilla, estás sufriendo diabetes, estás sufriendo colesterol, estás sufriendo alguna enfermedad. El ángel de Jehová se pasea y te ve a ti con las manos levantadas. ¿Y qué es lo que primero que hace Él? Si Él me está alabando, a pesar de que está enfermo, a pesar de que no podía venir porque tenía este problema, pero Él me está alabando, sé sano en el nombre de Jesús. Y Él te sana, pero es lo que tenemos que hacer. Ese es el fuego de Dios. Lamentablemente a muchos nos pasa que ese fuego se descuida y la vida espiritual empieza a caer en una rutina muy pesada y muy cansada. Y eso es peligroso
es peligroso, como les decía. Si tú no puedes venir a la iglesia por trabajo, por enfermedad, por lo que sea, mantente ocupado leyendo la palabra, orando. Si tú sabes que a las 10 es el culto, pero dices, no, pues estoy trabajando. Ok, pero cuando termine en mi lonche, en mi break, voy a leer la palabra. Voy a llenarme de la palabra. Voy a ver qué Dios me dice en este momento. Voy a pedirle perdón porque no pude estar en la iglesia, pero voy a leer su palabra. Voy a leer el manual que a mí me ha dado. Eso es lo que tenemos que hacer. Empieza el desánimo, ya no quiere orar, no quiere leer la Biblia, ni congregarse, todo le da igual. ¿Por qué? Porque si deja de venir a la iglesia, pero se descuida de la lectura, se descuida de la oración, viene el diablo, y es la palabra muy fea el diablo, ¿verdad? Pero es lo más directo. ¿Qué sucede cuando un cristiano deja de leer, deja de orar la palabra, deja de congregarse? Viene el diablo y se mete, y empieza a meter cizaña. Mira, mejor mejor cierra la Biblia, mira, vamos a dar la vuelta. Al cabo, mira, el día tiene 24 horas. En algún momento vas a poder, y así se pasan los días. Cuando te vengas a dar cuenta, ya no quieres ni abrir la Biblia. Empiezas a hablar de otra manera. Ya no hablas como un cristiano, sino empiezas a hablar de otra manera. Empiezas a decir cosas que antes decías y que por medio del Espíritu Santo y por medio de que tú tenías convivencia con el Señor, se te iban alejando, se te iban quitando todas esas cosas. Pero cuando te empiezas a desanimar, empiezas a regresar otra vez a lo que eras antes. Y cuando menos pienses, ya no quieres saber nada. Pero Jesús llama al arrepentimiento y dice, haz las primeras obras, reconcíliate con Él. Como siempre lo he dicho yo, cuando tú sientas que te estás desanimando, aprieta el botón de pánico y pide ayuda. Hermano, ayúdame. Fíjate que ya no siento ganas de leer la Biblia, ya no siento ganas de orar. Si te queda un poquito de Dios en tu corazón, aprovéchalo y háblale a un hermano. Y dile, ayúdame, ayúdame, ayúdame porque yo no puedo. Me estoy alejando de las cosas de Dios. Cuando reconocemos el error en que estamos y buscamos el rostro de Dios, Él es poderoso y vuelve a fluir con gloria y poder en nuestra vida. Para reconocer que estamos mal, cuesta trabajo, cuesta trabajo. Es el primer indicio de que tú te estás enfriando cuando alguien llega y te dice, hermano, no te miré en la iglesia, hermano, ¿y qué quieres? ¿Qué quieres? No me la puedo pasar allá, necesito trabajar, tengo compromisos, Es el primer indicio. Es el primer indicio que te estás desanimando. Mire, vamos a Hechos 26, 15 al 22. Aquí vamos a ver la historia de Saulo, que después el Señor le puso Pablo. Este hombre hablaba un montón de idiomas, pero este hombre seguía la iglesia cristiana. Este hombre iba a las casas y sacaba a los cristianos arrastrando y los llevaba a la cárcel. Quería acabar con todos los cristianos. Pero mire, conforme vayamos leyendo, vamos a leer la obra que hizo Dios con él. Hechos 26, 15, 22. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo,
intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Se fija lo que le sucedió? Ahora viene el punto número 1, dice, Jesús vino para salvar y revelar sus propósitos. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Mire, este hombre se la pasaba buscando a los cristianos, uno para quemarlos, apedrearlos y meterlos a la cárcel. Pero un día dijo Dios, hasta aquí. Un día que él iba corriendo, no dice en la Biblia, pero dice que lo tumbó del caballo donde iba. Lo tumbó de ese caballo y fue cuando le dijo que sí que, y entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Todavía él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, asustado, porque así somos nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor dice, hasta aquí llegaste, lo dice, ay, Diosito Santo, dice uno luego, Diosito Santo, ¿qué pasó? Dice, así decimos nosotros a veces. Y el Señor le dijo y le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues, cuando ya lo vio tirado en el suelo. Si usted lee toda la historia de Pablo, ahorita no la leemos porque no tenemos el tiempo, pero le voy a decir algo. El Señor lo dejó ciego y lo llevó a encerrar a un cuarto. Ahí lo dejó sin comida y sin agua, hasta que él entendiera para qué el Señor lo había rescatado. A veces nosotros, cuando venimos al Señor, nos convertimos y el Señor hace la obra en nosotros, nos perdona y de repente nos empieza a ir mal, perdemos el trabajo, la esposa se enoja más, los hijos no te quieren ver, nos pasan miles de cosas y a veces no entendemos por qué nos pasa todo eso, pero es porque el Señor nos está enseñando humildad. Nos está enseñando, si antes, porque la esposa nos decía algo, gritábamos, el Señor nos va a enseñar a que ya no, a que no tienen que suceder esas cosas. Bueno, cerramos el paréntesis así y seguimos con el tema. Dice, el amor de Dios es el que nos alcanza, no es por nuestras virtudes y bondades, sino por su bendita gracia. Nosotros no estamos aquí ni somos salvos porque nos merezcamos. Ni usted ni yo nos merecemos nada de parte de Dios. Pero Dios, que es bueno, que es grande y que es poderoso, por su bendita gracia, estamos vivos y estamos aquí. Pero Dios Padre puso a su Hijo unigénito para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo tuviéramos una vida de la que tenemos ahora. Para eso Él lo hizo. Mire, hermano, si no fuera por Él, no seguiríamos viviendo. Seguiríamos viviendo en el desorden, pero a Él le plació que tú y yo estuviéramos aquí. Porque cuando estábamos en el mundo, no había nadie en quien diera un penny por nosotros. No nos tenían confianza. No nos daban crédito, ni siquiera un saco de alacranes, porque hasta con eso los amolábamos. Nadie nos quería, la familia no nos quería, los amigos no nos querían. Mentirosos, tramposos, sinvergüenzas. De todo teníamos, mal hablados. Nadie nos quería. ¿Pero qué sucedió? Venimos al Señor. Yo te voy a decir, yo no vine porque quise, no, a mí me trajeron. Y el que diga, no, pues yo ya acepté al Señor, sí, lo aceptaste. Pero el que causó todo que tú estuvieras aquí fue el Señor, no porque tú hayas querido venir. En Hechos 26:15 dice, y entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando alguien se burla de su hermano o lo vea menos, lo que está haciendo este hermano es burlándose de Dios. Porque tú no puedes burlarte de ningún hermano, no puedes hablar de ningún otro hermano, no puedes criticarlo, no puedes mofarte de él, no puedes avergonzarlo. ¿Por qué? Porque él, tú y yo fuimos lavados con la misma sangre. Valemos para Dios, valemos lo mismo.
Para Dios no hay que yo valgo más porque yo sé más, porque yo fui a la escuela. No. Cuando estemos en la presencia del Señor, todititos parejitos, sean arquitectos, licenciados, abogados, el más inteligente, el que fue a la universidad, a Él no le importa eso. Para Él todos somos iguales. Aquí en la tierra sí, tenemos que uno es pastor, que otro es diácono, que otro es de este maestro, que es ingeniero, que es arquitecto. Ok, está bien, porque así son las autoridades. Pero en el cielo, cuando estemos en la presencia de Él, todititos somos iguales. Todos, todos. Y Él no hace acepción de personas. Cuando nosotros hacemos eso de empezar a decirle cosas a un hermano, criticarlo, lo que estamos haciendo es criticando la obra de Dios que hizo en ese hermano y que la hizo en ti. Lo mismo pasa cuando no quieren saber nada de Dios. Cuando alguien dice, yo ya no quiero saber nada de Dios porque fulano de tal me miró feo y esto y el otro, ok, a mí no me haces daño. El daño te lo haces tú. Porque al que le estás diciendo tú que allí donde vas no sirve, no vale nada. Estás rechazando a Dios. Cuando tú prometes una cosa, cuando tú hablas con un cristiano, hablas con uno que va en los caminos de Dios y le prometes una cosa, es mejor que se la cumplas. Porque el cristiano ese que tú le prometiste está bajo la cobertura de Dios. Y si tú le prometiste algo, cúmpleselo, no para quedar bien con él, sino porque el Señor te escuchó. Saulo de Tarso es alcanzado por el amor de Dios, no porque hubiera hecho méritos. Vemos que Jesús mismo le dice, tú me persigues al perseguir a mis discípulos. Y pudiera hacer otra cosa. Tú no puedes hablar mal de tu hermano, no puedes hablar mal de fulano, porque lo estás haciendo a mí. Saulo pensaba que lo que hacía estaba bien, por su celo religioso lo había cegado, pero el Señor con su amor y bondad le hace ver que está equivocado. ¿Cuántos años vivimos equivocados antes de que el Señor nos rescatara? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Cuando yo tenía 16 años me hablaron por primera vez del Señor, una tía. Venía bien borracho yo. Y fue la primera vez que me hablaron. Que sembraron esa semillita de la palabra. ¿Cuándo me vine a convertir? Cuando el Señor me trajo y dijo, de 16 años a 45 años. El Señor, no porque yo haya venido, sino que el Señor dijo, hasta aquí llegaste. O te compones o te vas conmigo. Así de sencillo. Cuesta trabajo ser cristiano, cuesta trabajo estar en los caminos de Dios. Jesús tiene grandes planes con nosotros. Vamos a Hechos 26, 16, 18. No están tristes, ¿verdad? No, qué bueno que no están tristes. Ni tampoco están enojados, ¿verdad? La palabra de Dios dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti. He aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. ¿A quién le está diciendo eso? A Pablo. A Saulo primero. Saulo de Tarso. Le está diciendo eso. Después de que lo tumbó y lo revolcó y lo encerró y todo, le dijo, para esto, para que seas ministro, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí el Señor le dice a Pablo lo que él desea que comparta, el evangelio con los perdidos. Lo mismo te dice a ti y a mí en esta mañana, en este momento. Si Él nos salvó, no fue para que nomás estuviéramos
nomás mirando como el chinito, mirando. No, Él nos salvó para que tú y yo pregonáramos el evangelio, para que tú y yo fuéramos a las naciones. Muchas veces le dice un profeta, le dice un hermano una vez, le dio palabra y le dijo, fíjate, fulano de tal dice que tú, le puso las manos, vas a ir a las naciones, le dijo, a predicar. Digo, bueno, está bien. Él emocionado andaba y me dijo, hermano Mario, me dijo, fíjese, dice que a mí me dieron palabra y me dicen que a las naciones, ¿a dónde voy a ir primero? ¿Centroamérica, Sudamérica o Canadá? No, dije, pues yo estaba nuevo todavía en ese tiempo y fui y le preguntó al pastor y le dijo, ok, hermano, usted recibió palabra de evangelista, ¿está bien? Ok, vaya, le dijo, cómprese este libro, vaya a esta escuela, empiece a prepararse, porque lo que le dijo el Señor, sí va a ir a las naciones, pero aquí estamos en Estados Unidos. Usted va a la marqueta, ¿a quién se encuentra? ¿A un chinito? ¿A un árabe? ¿A un indio? ¿A un mexicano? ¿A un salvadoreño? ¿A un guatemalteco? ¿Quiénes son todos ellos? Las naciones. O sea, no que iba a irse en un avión y agarrar y volar para allá para Centroamérica, Sudamérica, Canadá, Japón y todas partes. No, aquí donde estamos. Aquí donde estamos con todas las naciones. No hay necesidad de ir tan lejos, inclusive nuestra familia. Primero vamos a ganarnos nuestra familia. ¿De qué sirve si ganamos el mundo y nuestra familia está destrozada? ¿De qué sirve que uno esté aquí enfrente y todo, si nuestra familia está volando, está por todas partes? Es lo primero que nos manda el Señor. Necesitamos ser sacerdotes de nuestra propia casa. Y primero, ¿qué tenemos que hacer? Ganarnos nuestra familia. Mire lo que dice el Señor aquí, lo que le dice a Pablo, dice, el número 1 dice, para que abran sus ojos porque Satanás los ha cegado. Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Satanás es el que ha estado gobernando este mundo. De modo que los que están sin Cristo están bajo el control de Satanás y esclavizados a su poder. El príncipe de este mundo es Satanás. Si tú no conoces al Señor, nunca lo has conocido, entonces el que te manda y el que te gobierna es el diablo. Así de sencillo. Así de sencillo. El espíritu de Satanás obra en todos los pecadores, o sea, en los hijos de desobediencia. Pero al predicarles el evangelio en el poder del Espíritu Santo, se rescatarán a hombres y mujeres de poder de Satanás y los llevaremos al reino de Cristo. Por eso es nuestro trabajo como cristianos, convertidos, lavados con la sangre de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Llevar el evangelio al que no lo conoce. Ahora, si tú me dices a mí, me da vergüenza, me da temor porque yo no sé hablar, ¿y qué tal si toco la puerta y me reciben con un portazo o no me quieren atender? No importa. Tú ve y háblales con una palabra que salga de tu boca, que viene de la palabra de Dios, que esa persona ya recibió una semillita, que Dios se encargue de ella. Tú haz tu trabajo en irle a llevar el evangelio, en irle a llevar las buenas nuevas de salvación y que el Señor se encargue. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es ponernos a discutir con nadie. Si tú le das la palabra, lo evangelizas, ya terminó tu trabajo. Ahora, ¿qué tienes que? No que te haya terminado para siempre, no. Terminó enfrente de esa persona. Ahora lo que tú tienes que hacer, apuntar el nombre en tus oraciones de la mañana, de la tarde, del día, ponerlo en oración, interceder por esa persona para que Dios haga la obra. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando tú le diste la palabra, el Dios, el príncipe de este mundo, estaba escuchando. Y si no tiene tu cobertura es que tú estés orando por esa persona, porque esa persona está expuesta, porque el diablo dice, no, ya me van a quitar esta alma. Entonces, ¿qué hace el diablo? Le empieza a poner trabas. Entonces, si esa persona está un poquito que no quiere, que sí quiere, o por compromiso te escuchó y todo eso, por eso hay que estar orando por esa persona todo el tiempo. Si tú ya le diste la palabra, ya lo evangelizaste, empieza a orar por esa persona, empieza a interceder, empieza a quitársela al diablo en lo que es el ambiente espiritual. Porque nuestra lucha, como dice Efesios
6:10 dice que nuestra lucha no es contra ni sangre ni carne, sino contra potestades que están en los aires. Esa es la lucha que tenemos que tener nosotros. El que recibe perdón y liberación del pecado y de Satanás y el bautismo en el Espíritu Santo, después que entra a vivir en él, es separado del mundo y ahora vive para Dios, en comunión con todos los que son salvos por la fe en Cristo. ¿Cómo vivíamos nosotros antes? ¿Cómo vivimos ahora? Tomábamos pastillas, no podíamos dormir. Así vivía yo. Yo no sé cómo vivías tú, pero yo te tengo que decir, aunque sea un pedacito de mi vida también, porque se refiere a esto. Cuando yo no conocía al Señor, yo me la pasaba tomando pastillas para dormir. Ahora no quiero ni Tylenoles, porque sé que el médico de médicos está arriba y está conmigo. Y si yo oro y le pido a Él, Él me va a restablecer. Antes, en el tiempo de antes, en el Antiguo Testamento, no había medicinas, no había inyecciones, no había nada. ¿Con qué se restablecía la gente? Con hierbas, con cosas naturales. Entonces, ¿por qué ahora tenemos que estarle metiendo a nuestro cuerpo sas y sas y sas y sas? Yo inclusive hace muchos años, y mi suegra lo sabe, yo creo que nadie más ahí lo sabe, pero yo una vez me quise suicidar con pastillas. Eran unas pastillitas rojas para dormir. Era una sola pastilla y me tomé 4. Cuando mi suegra llegó a donde yo estaba tirado, aventaba espumas. ¿Se recuerda? Yo ya no aguantaba la presión de la vida. No aguantaba la presión de lo que venía, había muchos problemas y todo. Mi única salida era esa. ¿Quién estaba a un lado ahí? Aplaudiendo las manos y danzando y bailando. El diablo. Dice, otra alma que me llevo. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él tenía algo mejor para mí. Mejor para mí, mejor para mi esposa, mejor para mis hijos, mejor para mi familia. En ese momento uno no piensa el dolor que le va a dar a toda la familia. Y las preguntas que van a venir después, decir, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no habló conmigo? Porque la gente así dice, ¿por qué no habló conmigo? ¿Por qué no me preguntó? Pero en ese momento que uno está haciendo esas cosas, uno no piensa. ¿Por qué? Porque como dice aquí, el diablo nos tiene cegados, nos tiene una malla en los ojos, en el pensamiento, nos tiene convencidos de que la vida así es, la vida es dura, la vida es batallosa, tenemos que estar con Él. Pero Dios tiene la solución. Dios no es como el diablo, Dios está a un lado tuyo, tocando la puerta y diciéndote, aquí estoy. Cuando tú tienes un problema y no tienes solución, es tan sencillo decirle, Señor, levanta tus manos, arrodíllate, Señor, no puedo hacer esto. En Apocalipsis 3:20 es lo que dice. ¿Lo tienes, hija? Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Es muy fácil, es muy fácil. Mire, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una promesa de Dios para nosotros. Cuando nosotros estamos en la tribulación, que no sabemos qué hacer, Dios está ahí a un lado. Está a un ladito de nosotros. Lo único que Él quiere es que te arrodilles y le digas, perdóname, Señor. Ven a mi vida. Sálvame. Ya no puedo más que hacer. Ya no tengo más que hacer. Pero ¿qué pasa? El diablo nos tiene entenebrecidos la mente, el corazón, todo. El Señor le revela a Saulo el plan del cielo para su vida. Nunca él se había visto predicando a Jesús por las naciones y aún ante reyes, pero así son las cosas de Dios. No debemos cuestionarlo. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Si Dios dice que tú eres su más grande tesoro, la niña de sus ojos, créelo. Yo me acuerdo cuando yo esto nunca mi suegra sabe, mi esposa, yo me daban un micrófono y ay, Diosito, me temblaban todas las canillas. ¿Por qué? Porque yo nunca pensaba que iba a hacer esto. Pero los planes de Dios son otros.
Cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te prepara. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que Él no te haya enseñado, que Él no te haya preparado, que Él no haya primero verte usado en diferentes cosas. Dios no te va a mandar a hacer algo. Por eso cuando tú sientes ir a hacer algo, hazlo porque Dios te lo está mandando. Dios no va a permitir que te pase algo porque Dios ya te preparó. Para mí era muy difícil. Cuando el Señor me llamó y dijo, ya te preparé, vas a abrir obras. No, yo temblaba. El primer día que me paré ahí, híjole, yo quería un púlpito así de grandote, que nadie me viera porque las canillas me temblaban. Y el micrófono, pues parecía sonaja. Pero conforme va pasando el tiempo, cuando tú te dispones a servir al Señor, el Señor va poniendo los medios, va poniendo la facilidad, te va preparando. Ahora cuando empiezas a leer la Biblia, como digo siempre, no te la aprendas de memoria, léela nada más, léela. El Espíritu Santo se encarga de sacarte las cosas cuando tú las necesitas. Y te vas a quedar asombrado cuando tú digas un versículo. Es decir, ¿cómo le hice si yo no me lo aprendí de memoria? Bueno, porque el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo cuando tú te convertiste fue vivificado en tu persona. Está contigo. En muchas ocasiones nos cuesta trabajo entender sus planes, pero al final con su amor y soberanía Dios nos lleva a su propósito. Nos cuesta trabajo a veces entender lo que Dios quiere de nosotros, pero ahí vamos, trastabillando. Y Dios tiene una paciencia tan grande que nosotros no la tenemos. Saulo andaba por las ciudades de Israel procurando capturar cristianos, pero ahora iría por las naciones predicando el nombre de Jesús. Mire el cambio ahora, lo que hacía para evangelizar y hablarles de Dios, lo que hacía Pablo. Antes, mire, cuando Pablo no conocía del Señor, él llegaba a la casa de los cristianos, los sacaba arrastrándolos y los llevaba a la cárcel. Ahora, ¿qué hace? Y si usted lee, mire, yo le recomiendo que lea toda la historia de Pablo porque está interesante está. Si usted lee lo demás, usted se va a dar cuenta. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Ahí donde tú los sacabas de la casa, arrastrándolos, ahora vas a ir a hablarles de mí. ¿A poco eran amigos los que sacaba Pablo ahí arrastrando? Eran sus enemigos. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve y ahora vas a evangelizar ahí. Vas a predicarles la palabra de Dios ahí. ¿Y qué sucedió? Dios es el dueño de los malos y de los buenos. Dios permite las cosas a veces porque nosotros no estamos bien agarrados que la roca que es Cristo. A veces por la vergüenza, al qué dirán, temores y argumentos, excusas de hombres que creen que no se puede hacer grandes cosas para Dios, no hacemos lo que Dios nos ha mandado, pero Dios es grande y sus planes para nosotros también. En la presencia de Jesús hay profundos cambios. La visión de Dios en nosotros genera una gran pasión. Mire, vamos a Hechos 26, 19, 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Se fija lo que hacía Pablo? Pablo se convirtió a Cristo mientras iba camino a Damasco. Él iba correteando a los cristianos en el caballo. Y ahí fue donde se convirtió, donde Dios lo tumbó del caballo. Desde ese día en adelante reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador y consagró su vida a obedecerle, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros para el reino de Dios? ¿De dónde, de qué caballo nos tumbó Dios? Para que entendiéramos. Nos sacó de la droga, nos sacó del alcoholismo, nos sacó de las malas palabras,
¿Nos sacó de que viviéramos una vida de desgracia? ¿De dónde nos sacó? ¿Nos sacó de una enfermedad? De muchas cosas. A Pablo lo tumbó del caballo, pero a cada uno de nosotros algo nos pasó. El apóstol expresa su obediencia a la visión dada por Dios, cualidad que debe estar en todos nosotros. Un pueblo sin visión fracasa. Lo mismo ocurre con una persona en el matrimonio y en la iglesia. Cuando uno se casa, no le nombra a uno visión, pero cuando uno se casa, hace sus planes. En el mundo se dicen planes, ¿verdad? Voy a comprar una casa, voy a tener un carro, ahora sí mi novia va a vivir conmigo, me voy a casar, voy a tener hijos. Y luego se ponen a platicar entre los dos, que mira que este va a ir a la universidad, este va a ser este. Dependiendo de cómo uno los vaya mirando, uno les va diciendo, este va a ser este va a ser el otro, este va a ser acá. Uno les va diciendo, ¿qué está haciendo? Diciendo la visión que lo que van a hacer en el matrimonio. En la iglesia también tiene que haber una visión siempre, tiene que haber un orden, tiene que haber alguien. La iglesia se forma por 12 personas. 12 personas. Son 8 y 2 que son los pastores. Tiene que haber una visión, tiene que haber una meta, tiene que haber un camino a dónde nos vamos a dirigir, qué es lo que vamos a hacer. Porque, si no hay una visión, no se puede trabajar. Debemos tener presente una verdad porque seremos finalmente lo que vemos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, porque los hijos reflejan lo que son los padres. Yo siempre oigo una cosa y en el Facebook sale y todo, muchas partes dice, la otra vez se lo oía a mi esposa, dice, mijo, fíjate por dónde caminas. Y el muchachito voltea y le dice, no, papá, fíjate tú, porque yo voy siguiendo tus pasos. Y esa es verdad. Como es el papá, va a ser el hijo. ¿Al papá le gusta la escuela? Al hijo le va a gustar la escuela. Al papá es muy trabajador, el hijo va a ser muy trabajador. El papá es pisteador, el hijo va a ser pisteador. Mire, a mí se me cae a veces, me da tristeza a veces ver papás que están pisteando con los hijos, que están tomándose una cerveza. ¿Sabes que a la larga eso perjudica a los hijos? Está bien, ok, tú tómatelas y ya. Pero cuando tú le dices a tu hijo, tómate esta cerveza, tú ya eres hombre. Lo estás amarrando, lo estás encadenando. ¿A qué? A los caminos del diablo, a los caminos de Satanás. Después te va a traer un carrujo de marihuana o se va a poner malo con la pisteada y le vas a decir tú, óyeme, ¿por qué andas así? ¿Qué no te tomes? El hijo te va a contestar y te va a decir, pues si tú eres igual. Tú me enseñaste el camino, tú me enseñaste lo que tenía que hacer. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? Porque si ven algo bueno, ellos van a hacer algo bueno. Pero si ven algo malo, ellos también lo van a hacer. Y máxime cuando están chiquitos, porque todos los chiquititos dicen, yo quiero ser como mi papi. Todo lo que vean ellos, eso van a ser de grandes. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando nosotros nos partamos de este mundo. Es cuando nosotros vamos a ver al Señor. Ser hijo de Dios es la base de la fe y la confianza en Él y la esperanza de gloria para el futuro. Como hijos de Dios, nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Fíjense qué privilegio. Nosotros fuimos adoptados por el Señor Jesucristo. Porque él era judío y los judíos que viven en Israel son los que verdaderamente son su familia. Pero nosotros fuimos adoptados por Él. Y todavía Él nos salva, nos da todo lo que necesitamos y todavía nos dice, ustedes son herederos y coherederos juntamente con Cristo, con su Hijo.
O sea, todo lo que tiene derecho Jesucristo, tenemos derecho nosotros. Fíjese, todo lo que el Señor hace lo podemos hacer nosotros. Lo que Jesucristo hacía, levantar enfermos, sanar leprosos, sanar toda clase de enfermedad, nosotros lo podemos hacer. Dios nos ha dado todo el poder de hacer eso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos falta una entrega completa a Él. Nos falta doblar rodillas, nos falta ayunar, nos falta orar, nos falta leer su palabra para que lleguemos a la estatura que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ser hijo de Dios es la base para ser disciplinados por el Padre. Por eso a veces Dios nos disciplina. Y fíjense que no viene Dios con una varita y nos dice, no. Muchas veces usa a personas. Usa personas que nos quieren mucho, que son nuestros amigos, que son nuestras amigas y que unos hermanos muy lindos. Pero a veces nos enojamos nosotros cuando viene un hermano y nos dice, hey, ¿qué te pasa? ¿Estás así o estás allá? Nos empieza a hacer la guerra. Y nosotros decimos, oye, pues este hermano, ¿qué trae? ¿Ya cambió? ¿Que el diablo lo está agarrando? No es el diablo. Es Dios que lo está usando para que cambies tu forma de ser. A veces el Señor pone personas que te digan las cosas, porque Él no va a venir y se va a presentar ante ti, ahí en cuerpo y todo, y te va a decir, mi hijo, estás mal en esto. No, Él va a poner personas que muchas veces personas que te quieren mucho, inclusive hasta tu esposa, tu esposo o tu hijo, te va a decir una verdad y cuando tú sientas que te cimbras, es Dios. Porque Dios ocupó a esa persona para que te dijera lo que a ti te hace falta. La meta final de Dios al hacer hijos suyos a los creyentes es que sean salvos eternamente y conformados a la semejanza de su Hijo. Mire, si me puedes poner Oseas 6:6. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Porque muchas veces nosotros queremos, Señor, si tú me das esto, yo voy a fulana parte. Señor, si tú me das esto, yo estoy ahí. Señor, si tú me das esto, yo voy a fulana parte y hago una manda. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Holocausto es sacrificio. Misericordia es que tengas misericordia, que tengas humildad. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que lo obedezcas. Él no quiere sacrificio, no quiere holocausto, no quiere que tú te sacrifiques en otras cosas para poder obedecerlo. El sacrificio ya lo hizo Él en la cruz. Cuando tú le estás sacrificando algo, me quebré un brazo, voy a ir a fulana parte porque le prometí a tal santo que si yo me aliviaba, yo iba a estar ahí de rodillas. No, porque cuando tú haces eso, le estás diciendo a Dios, tu sacrificio en la cruz no fue suficiente para que yo sea salvo, para que yo me curara, no fue suficiente. Por eso te estoy ayudando. Y eso no le gusta a Dios. No debemos de hacer eso. Pablo respiraba amenazas contra los cristianos. Ahora respira una profunda pasión por Dios y sus planes, porque en la presencia de Dios hay grandes cambios. ¿Se fija qué cambio de Pablo? Antes respiraba odio. Ya imagino, me parecía un toro así echando humo por todos lados. Odiaba a los cristianos. Una señal del llamado de Dios es el profundo deseo de anunciar su nombre. Ese, si tú estás apasionado, es muy fácil decir que tú estás pero bien metido en las cosas de Dios cuando tú le empiezas a hablar a las demás personas lo bien que te ha ido cuando tú estás en los caminos del Señor, qué el Señor ha hecho de tu vida, de dónde te ha levantado. A partir de ese momento, Pablo empezó a predicar a Jesús, lo hacía por todas partes y en todo tiempo. Ahora vivía para cumplir con ese fuego que había en su interior. Pablo sentía un fuego que le ardía, que le quemaba, que si él no pregonaba la palabra de Dios, si él no decía lo que Dios le había hecho en su vida, él no estaba tranquilo. Y nosotros tenemos carro, tenemos cómo movernos. Pablo lo hacía a pie. Se trasladaba de lugar a lugar, de ciudad a ciudad, caminaba días enteros, pero el fuego de él no se apagaba. El fuego de él seguía encendido,
¿Por qué? Porque buscaba la presencia de Dios, porque buscaba a Dios en todo momento, porque él quería decirle al mundo entero lo que era Jesucristo. Se le hacía que el mundo ya se iba a acabar, que Dios iba a venir, que ya todo iba a terminar, y él necesitaba ganarse más adeptos a Jesucristo. Por eso el fuego de él no terminaba. Cuando Dios en su bondad y amor toca nuestro corazón, también se genera en nosotros un mayor deseo por estar en su presencia. El corazón se convierte en un corazón apasionado por Dios. Cuando yo me convertí, así era. Yo en los domingos, y mire que ahora, todos esos apuntes, yo tengo un montón de apuntes ahí, todo eso me ha servido ahora. Yo nunca imaginé que ahora me iba a servir eso. Todas esas cosas que cuando hago un mensaje o algo, ahí están los apuntes. Es un complemento de todo. ¿Por qué? Porque el Señor me estaba preparando. Y así como me preparó a mí, te puede preparar a ti. Ahora, no es que vayas a estar aquí enfrente, no. Solo el Señor lo sabe si vas a estar aquí enfrente. Solo el Señor sabe si te va a mandar a abrir una iglesia. Pero hay muchas cosas. El Señor te puede poner de maestro, te puede poner de pastor, te puede poner de evangelista, te puede poner de muchas cosas. Puedes ser un administrador de una iglesia. No sabemos si el Señor qué tiene para ti, pero la única forma que lo podemos descubrir es estando en los caminos del Señor, es buscando su presencia, es asistiendo a la iglesia, es estudiando su palabra. Es la única forma que podemos nosotros saber y preguntarle, decir, Señor, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Vine para trabajar, dormir, ir al trabajo, a la casa, trabajar, dormir, ver televisión, ir al cine, ir al mall? Para eso vine, Señor. ¿O hay algo más especial para mí? Nosotros tenemos que preguntarle para qué Dios nos trajo, para qué Dios nos trajo a este mundo. Cuando Dios nos llama a servirle, también deposita un fuego en nuestro corazón para cumplir con aquello que nos llama a hacer. Dios no nos va a mandar a hacer algo que no podamos. Eso téngalo por seguro. Dios no nos va a mandar a hacer nada. A veces me decían a mí, hermano Mario, va a dar los anuncios. Y yo desde una semana antes ya estaba bien asustado. A mí no me gustaba dar eso, no me gustaba. Es más, yo estaba enemigo del micrófono, enemigo de estar aquí. Yo lo único que quería, me gustaba mucho enseñar, me gustaba que me pusieran una habla para enseñar, eso sí me encantaba. Pero los planes de Dios eran otros. ¿Y qué hacía yo con estarme negando? Que este martes le va a tocar predicar. No, ¿por qué no pone a otro mejor? Así decía yo. ¿Por qué no pone a otro? A ellos les encanta el micrófono, a ellos les encanta estar atrás del púlpito, a mí no. Un domingo estábamos ahí, me dice, hermano Mario, dice, el domingo que viene no voy a estar. ¿Quiere predicar usted? No, pastor, le digo, ponga a ellos mejor. ¿Por qué? Porque me estaba rehusando a lo que Dios me estaba preparando. Pero llegó un momento en que el Señor, ustedes ya conocen lo que me sucedió, que dijo, hasta aquí llegaste o trabajas o nos vamos. Tú decides. Esta noche, allá voy a estar abriendo los libros. Tú decides si quieres acompañarme. Así que, si Dios lo manda a hacer una cosa, uno es porque ya lo preparó. Yo sé que es fácil lo que te estoy diciendo. Dices tú, no, pues sí, pues a ti te pasó esto o lo otro. Bueno, pero a ti te puede pasar lo mismo. Dios puede hacer lo mismo contigo que hizo conmigo. Un corazón apasionado por Dios produce perseverancia ante toda oposición. Cuando estás apasionado por Dios, miras la vida de otra manera. Miras la vida de otra manera. Mira, ya no te preocupa tanto si eres millonario o no eres millonario. Mira, dale gracias a Dios, porque estamos en un país donde fluye la leche y la miel, donde estamos en problemas, pero gracias a Dios, a ninguno de los que estamos aquí nos ha faltado techo y un plato de comida. A ninguno. Y gracias a Dios estamos trabajando. En nuestros países sí la cosa está dura, está tremendo. Ahí la gente tiene que andar pidiendo dinero para comer. Y mire qué bueno ha sido Dios por cada uno de nosotros. ¿De dónde nos trajo Dios? Nosotros decíamos, voy a los Estados Unidos para juntar una lanita y tener un carrito y todo. No, Señor.
tú te veniste de allá de tu país, pues nos venimos de nuestro país porque Dios así lo dispuso. Porque desde que nacemos nosotros entramos a un proceso de parte de Dios. Dios en su debido tiempo tiene algo para nosotros que nosotros desconocemos. Y a veces, mire, Dios es tan grande y con tanta paciencia que nosotros vamos para atrás y Él nos va puchando. Y vamos para atrás y Él nos va puchando. ¿Por qué? Porque no entendemos. Porque no entendemos lo que Dios quiere hacer. Pero como Dios es poderoso y Dios no nos pega ni nos da cinturonazos ni nada, pero Dios dice, ok, no, te estás haciendo para atrás, pues ahora voy a hacer algo para que te vayas más rápido. Y así funciona Dios. Y Dios fue el que nos trajo aquí. Si nosotros pensamos que venimos porque se nos dio la gana o porque... No. Dios permitió que estuviéramos aquí. Hechos 26, 21, 22 dice, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy y dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Los judíos tomaron a Pablo prisionero, lo quisieron matar, pero aún él seguía hablándoles de Jesús a ricos y a pobres, porque él sabía que Dios le daba las fuerzas para seguir adelante. Fíjese, los judíos cuando el Señor lo mandó atrás a que evangelizara y les predicara su palabra, lo tomaron preso. Pero Pablo no dijo, Señor, dijo, no, ya no quiero nada contigo, pues me están pegando, me están esto, no, ya no quiero. No, él seguía predicando la palabra de Dios. Él seguía gritándoles que había un Dios, que los podía sacar en los problemas que tenían. Pablo estaba haciendo la voluntad del Señor y aún así se encuentra con oposición y dificultades, pero él se fortalecía en Dios. Su corazón apasionado por la presencia divina solo respiraba ya no amenazas, sino un profundo deseo de hablar con Dios y hacer su perfecta voluntad. Saulo de Tarso fue transformado, lleno del Espíritu de Dios, y fue otro hombre. Dios convirtió a Saulo en el apóstol Pablo. ¿En qué quieres que te convierta Dios a ti? Él se llamaba Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos. ¿Cómo te decían a ti antes? Ahora Dios te quiere cambiar el nombre. Dios quiere que te vengas a Él, que lo recibas a Él, que cambies tu mala manera de vivir de antes. Quizás tú pienses, no, yo no vivo mal, yo trabajo bien, no tengo vicios, tengo responsabilidades. No, tú sigues siendo una criatura de Dios. Cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, Él te acepta como hijo. Y un hijo tiene todos los privilegios que el Padre le da. Cuando no teníamos a Jesús en nuestro corazón, éramos criaturas del mundo. Pero ahora que lo tenemos, pasamos a ser hijos de Dios. Podemos decir, soy un hijo de Dios, con mis defectos, con mis problemas, con mis batallas, pero soy un hijo de Dios. ¿Por qué soy un hijo de Dios? Porque lo recibí, porque me perdonó mis pecados, porque todos mis pecados los echó al fondo de la mar y nunca más se acordó de ellos. Me dio una nueva vida en Cristo Jesús. Mi familia cambió, mis hijos cambiaron, mi vida cambió. Ya no soy el mismo que hace 18 años atrás. ¿Que me ha ido bien? No me ha ido bien. He tenido problemas, muchos. Pero lo importante es, Dios lo sabe, no somos perfectos. El único perfecto es Él. El único que no cometió pecado es Él. Así que si tú dices, soy imperfecto, que voy a esperar que me componga, voy a esperar que me quite esto, voy a esperar que pase esto. No, hoy es el tiempo de que pases a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. El apóstol Pablo, quien fundó muchas iglesias, enseñó a muchos siervos de Dios,
marcó la historia de la iglesia de Jesucristo y fue usado por el Señor para escribir buena parte del Nuevo Testamento, dejando un gran legado y ejemplo a las generaciones futuras. Hasta el día de hoy, las palabras y el testimonio de Pablo sigue hablando a todos nosotros y a todas las iglesias y en todas partes del mundo donde se predique la palabra de Dios. Primera de Corintios 1, 27, 31. Mire que esa palabra dice una gran verdad. Si tú sientes que no, porque yo soy muy malo, no, porque esto que el otro, mire lo que dice la palabra de Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, si tú dices, me voy a esperar para recibir al Señor porque soy una mala persona, porque vivo en pecado, porque no estoy haciendo las cosas que deben de ser de parte de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Es muy clara. No tienes que esperar. No tienes que esperar. Dice que lo necio del mundo. O sea que, ¿qué nos está diciendo con eso? Mire el 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como escrito está, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aunque la gente piense que somos tontos, Dios nos eligió para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Dios eligió a los que el mundo piensa que son débiles y despreciables y de poca importancia. Dios escogió a ellos. Dios nos escogió para darnos a conocer que sin Dios no somos nada. Y si de algo nos tenemos que sentir orgullosos, es de conocer a Cristo y de servirle a Él. Y darle la gloria a Él. ¿Por qué? Por lo que hizo por nosotros. Así que no tiene caso que te esperes más. No tiene caso. Dios escogió mire, lo que el mundo no quería. Yo te voy a decir algo. ¿Has visto un millonario en una iglesia? Los millonarios no vienen a la iglesia. Quizás van, pero van con guaruras y van con un montón de gente porque pues tienen miedo. Pero por lo regular, mire, las iglesias, mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque hay mucha gente hipócrita. Pues claro que sí, pues de aquí vemos puros enfermos. La iglesia es un hospital. La iglesia es la última opción que tomamos. Cuando ya no podemos andar en la vida, ¿qué hacemos? Le decimos, Diosito, ayúdame. Y luego viene un hermanito y te dice, mira, en la iglesia va a venir uno que pone las manos y te sana y esto. Y ahí va uno cojeando y ahí va uno. Y llega uno a la iglesia. La iglesia vienen puros enfermos. La iglesia está llena de enfermos. La iglesia está llena de gente alcohólica, de gente drogadicta, de gente que vivió una vida mala, que ya estaba cansado. La iglesia no viene gente que está, por eso les digo que hay gente que dice, no, pues a mí me han dicho muchas veces, no, tú vas a la iglesia porque tú lo necesitabas. Pero yo no, yo soy buena persona. Yo ayudo a mucha gente. Yo no tengo que ir a la iglesia, Dios está en todas partes. Sí, está en todas partes, pero te pregunto, ¿está en tu corazón? ¿O todavía sigues sentado en la silla, el yo, mi casa? Yo tengo mi casa, yo tengo mi carro porque a mí me ha costado. Fíjate que no. Tienes tu trabajo, tienes tu casa, tienes tu familia, porque Dios lo ha permitido. Porque Dios lo ha permitido. Nada de que porque tú te suda mucho te suda mucho la frente por andar trabajando, por andar haciendo. No, Señor. Dios está en todo. Como te dije al principio, Dios está a un lado de nosotros. Así que mi casa, mi carro, mi todo es de Dios. Por eso cada mañana debemos de levantarnos y decirle gracias porque me diste la oportunidad de respirar, porque me diste un buen trabajo, porque me diste un techo donde guarecerme de la lluvia, del frío, del calor. Gracias porque mi refrigerador lo abro y se están cayendo las cosas.
Dios está en todo. Así que no pensemos que todo lo hacemos nosotros. Nosotros no somos nada a la par de Dios. Vivimos y tenemos todas esas comodidades por la gracia bendita de Dios. Cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida experimenta el más poderoso cambio. No importa cuán duro sea nuestro corazón o débil o acomplejado sea. Dios tiene el poder de transformar a todas las personas. Lo que está haciendo conmigo lo puede hacer contigo. Qué bueno sería que le digamos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Envíame a mí, Señor. ¿Para qué soy bueno? ¿Por qué estoy aquí? Dios busca un corazón apasionado por Él y por hacer su voluntad, y con la ayuda de Dios podemos decir, como dijo David. Vamos al Salmo 73, 21. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Podemos decir eso? ¿A quién tengo más si no es a Él? La esperanza es el tesoro y la vida de los creyentes. Es Dios mismo siempre con ellos, guiándolos con su palabra y su espíritu, sosteniéndolos con su poder y recibiéndolos después en la gloria de Dios. ¿Por qué dice recibiéndolo después en la gloria de Dios? Porque Él está con nosotros ahorita todo el tiempo. Cuando nosotros partamos con Él, Él viene, el ángel de Jehová viene, recoge nuestra alma y nos vamos con Él. El cuerpo de nosotros se queda en la tierra. El lema de todo creyente, cuando nos enfrentamos a los problemas de la vida, debe ser, como decía el apóstol Pablo, Filipenses 1:25. Mire qué gran verdad decía él. Un hombre que arrastraba y mataba a los cristianos. Mire lo que bueno sería poder decir esto nosotros, ¿verdad? Con una convicción de que es verdad lo que estamos diciendo. Dice la palabra de Dios, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un creyente verdadero que vive dentro de la voluntad de Dios no tiene por qué temer a la muerte. Yo no sé, mucha gente, cuando murió mi papá, pues yo estaba tranquilo, porque yo sabía a dónde él se iba a ir, a dónde él iba a estar. Lo triste es que cuando la gente se muere, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Esa persona recibió a Jesús como su Salvador? No lo sé. Pero ¿a dónde van esas personas? Quizás por la bendita misericordia de Dios, antes en su último suspiro, dijo, Señor, apiádate de mí. Y el Señor se lo llevó al cielo. Pero si no lo hizo, ¿a dónde va? El saber que Dios tiene un propósito para su vida y cuando la muerte llega, es simplemente el final de nuestra misión terrenal que Él comenzó de una vida eterna con Jesucristo. Y el comienzo de una vida eterna con Jesucristo. Cuando nos morimos nosotros, ya terminamos. A veces me preguntan, ¿cuál es tu propósito en Dios? No lo sé. Yo sigo trabajando, sigo dejándome llevar, sigo en el camino del Señor. Yo no sé. ¿Cuándo voy a saber mi propósito? ¿Para qué Dios me trajo aquí? Cuando yo esté en la presencia de Él. Cuando hay dos libros, el de la vida y el de las obras. Yo tengo que estar seguro. Sí, cuando yo pasé enfrente y recibí a Jesús como mi Salvador, que mi nombre esté apuntado en el libro de la vida, porque es lo primero que van a hacer. Luego después va a estar el libro de las obras. ¿Qué hiciste con los dones que yo te di? Tú eras bueno para hablar, tú eras bueno para estudiar, tú eras bueno para dar clases, tú eras bueno para evangelizar. ¿Qué hiciste? Y va a abrir el libro. No hiciste nada. En cambio, hiciste todo lo que te mandó. ¿Qué te va a decir Él? Pasa, mi buen siervo, a la presencia de tu Señor. Y te va a dar una corona de este tamaño. Y te la va a poner. Vas a caminar por el lago de cristal, por las calles de oro. ¿Por qué? Porque hiciste lo que Dios te había mandado hacer. Pero el primer paso es
recibir a Jesús como tu Salvador. Y después empezar a estudiar y a conocer el propósito por qué Dios nos tiene aquí. Así que piénsala, no la pienses mucho. Hoy este día es tu oportunidad. Dios te está hablando. Dios quiere ser tu papá. Dios quiere sentarse en el trono de tu vida. Dios quiere gobernar tu familia. Dios quiere ser el timón de tu vida. Dios quiere que ya no sufras. Dios quiere que ya no batalles. Si ahora vives en una situación económica muy buena, vas a vivir mejor. Porque ahora vas a tener la bendición de Dios. Me podrás decir, yo creo en Dios. Y yo todos los días que me levanto le digo, Diosito Santo. Error, tú no le puedes decir Diosito Santo. Porque Dios es grande, Dios es poderoso. Dios se escribe con D mayúscula. Es un Dios grande, es un Dios poderoso. Es un Dios que hizo todo por ti y por mí. No podemos seguir diciéndole, Diosito, ayúdame. Tenemos que estar conscientes y decir que los tiempos son cortos, la venida del Señor es pronta, no sabemos. Mire las cosas que están sucediendo, no sabemos. Si usted se pone a leer la palabra, todo esto que está sucediendo, ahí está en la palabra. Ahí está en la Biblia, todo lo que está sucediendo. Nunca se habían visto que había langostas en Argentina. Esas langostas vienen ahí, es una de las plagas de Egipto. Vinieron y destruyeron todo. Eso no se había visto. Va a haber pestes. ¿Qué son las pestes? El virus que anda ahora. Ahora con esto no te estoy asustando. No, hombre. Espérate para lo que venga. Pero acuérdate, nadie sabe el día. Dice la palabra de Dios que Él vendrá como ladrón en la noche. Ni cuenta nos vamos a dar cuándo va a venir Él. Cuando Él nos va a llevar, hasta ahí llegamos. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y que repitas conmigo esta oración. Y después de la oración, vamos a hacer el llamado. Y si tú quieres recibirlo como tu único y suficiente Salvador, recuerda esto. Con el que te estás comprometiendo es con Dios, no conmigo ni con ninguno de los hermanos. Estás comprometiéndote con Él. Le estás diciendo al Señor que quieres ser su hijo, que ya estás cansado de ser una criatura, que quieres sentarlo a Él en el trono de tu corazón. Así que te voy a pedir que repitas fuerte, porque queremos que esta oración la oiga Satanás, la oiga el diablo. Que los que estamos reunidos aquí sepa que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Así que repite conmigo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, venimos buscando tu presencia, pidiéndote perdón a través de la obra de tu Hijo. Jesucristo en la cruz por todo pecado, de palabra, pensamiento y obra. Perdónanos por no buscar tu presencia y tu voluntad como debiéramos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y verdad y nos ayude a acercarnos más a ti para vivir una vida que te honre a ti, Padre eterno, que te glorifique a ti y que te exalte a ti. Ayúdanos a tener en claro que nuestra vida te pertenece
y que si vivimos o morimos, sea para tu gloria. Permite que podamos ser portadores de tu presencia donde quiera que estemos, mostrando la imagen de Cristo viva en nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos todo y así lo recibimos, cancelando todo cobro y toda venganza del diablo y sus demonios en nuestra vida y estableciéndonos en tu buena y perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Y los que estamos de acuerdo decimos, amén. Ahora yo te voy a pedir que me acompañes con esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna. Toma el control del trono de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. ¿Alguien hizo la oración? Todos, ¿verdad? Ok. Si tú hiciste la última oración, yo te felicito. Yo lo hice hace 18 años y créemelo que no me he arrepentido. ¿Que ha habido problemas? Muchos ha habido. Ha habido deseos de dejar todo, desánimo de decir ya no sigo, pero Dios ha estado conmigo. El Espíritu Santo es el que ha estado conmigo siempre, me ha ayudado, me ha guiado y por eso estoy aquí. Así que si tú hiciste esa oración, yo te felicito y si gustas hablarme por teléfono o después hablamos, como tú quieras. Vamos a despedirnos con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu disertación, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que esta mañana, Padre, nos has hablado a nuestro corazón, nos has hablado a nuestra alma, a nuestro espíritu. Gracias, Señor. Padre, ponemos en tus manos, Padre, a estas personas, Señor, a estas visitas, Padre, que vinieron, Señor. Tú conoces el corazón de cada una de ellas, Señor. Conoces sus necesidades, conoces todo de ellas, Señor. Conoces a su familia, Padre. Conoces su entrada, conoces su salida, Padre. Porque sabemos, Señor, que tú estás con ellos, Padre, así como estás con todos los demás, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, y te pido, Padre, por estos que hicieron la oración del pecador, Señor. Que tú los bendigas, Padre. Yo los cubro con tu sangre preciosa, Padre. Y que mañana, Padre, empieza la semana de trabajo, Padre. Cuídalos, Padre, de cualquier virus, de cualquier pandemia, Padre, de cualquier contagio que exista, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y hoy en este momento, Padre, nos despedimos de aquí, mas no de tu presencia, Señor. Pidiéndote, Señor, que vayas con nosotros, que nos guíes a todo lugar y donde quiera que vayamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.